tenía mucho que ver con el entorno, y ese entorno cambió. Entonces, esto uno puede decir, desajustó las expectativas de esa Argentina respecto a lo que podía ser. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos el honor, placer y privilegio de sumar al doctor Roy Ora con nosotros, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, docente universitario, investigador, autor de múltiples libros sobre la temática. Tienen también un podcast muy exitoso, Sobremesa, con Pablo Gerchunov en Diario AR. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Roy, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí, Roy. Si te parece, empezamos por una pregunta general, pero para encuadrarnos, arrancamos desde lo más cercano y después nos vamos yendo para atrás en el tiempo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este año y pico de pandemia? Bueno, difícil, es una pregunta difícil. Y es difícil para un historiador porque nosotros estamos acostumbrados a mirar el presente a la luz del pasado. Es como una especie de formación profesional esa. Creemos saber cómo termina la historia. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces los historiadores hacemos un poco de trampa y miramos el final como el resultado de una película. Y la pandemia no nos permite hacer ese ejercicio. Nos obliga a pensar en otros términos, que no son los términos más específicos de la profesión. Entonces, estamos un poco desconcertados, sin norte. Y entonces esta primera consideración yo diría un poco enfatizando las dimensiones, si querés, del entrenamiento de un historiador. Por otro lado, claro, hay varias cosas muy importantes. Por supuesto, la tragedia que esto significa para mucha gente, no quisiera dejar eso de lado ni subestimarlo, pero también me gustaría enfatizar la velocidad de la reacción con que los sistemas de investigación y los sistemas sanitarios hicieron frente a un desafío mayúsculo. Esta es, creo que la primera vez que vemos un fenómeno de esa naturaleza, que en menos de un año no siempre con colaboración entre distintos sistemas de investigación, pero se lograron avances formidables que un año o 2 años atrás seguramente hubieran sido considerados muy difíciles de alcanzar. Juguemos, si te parece entonces, Roy, con eso de 1 o 2 años atrás difíciles de alcanzar. Hagamos un par de contrafácticos, ¿no? Que siempre es entretenido. ¿Cómo te representás esta pandemia si hubiese sucedido hace 20 o 30 años, en particular en la Argentina? ¿En qué aspecto? A ver, contame un poco más. ¿En qué aspecto? A ver, Sí. ajustemos variables. Sí. ¿Para dónde vas? Tenemos tecnología menos avanzada en ese momento, Sí. es decir, a lo mejor no nos podemos enterar como con las redes sociales de lo que está pasando. Quizá son otros los que están obviamente en el poder a nivel mundial en otros lugares tomando las decisiones. La economía a lo mejor hace 30 años hubiese estado un poco más acomodada que la que tenemos ahora, hace 20 seguro que no, pero hace 30 seguro que sí. ¿Cuánto de este avance y de esta diferencia está dado por lo tecnológico y cuánto te parece que está dado por las personas que están en los lugares de toma de decisiones? Sí. Si tenemos a lo mejor que acomodar más la variable. Mira, creo que un episodio de esta naturaleza nos ha mostrado que el prestigio de los líderes sube y baja mucho. En un momento algunos fueron los héroes de la lucha contra la pandemia, unos meses más tarde sus sociedades le daban la espalda. No creo que el liderazgo mundial, la manera en que está estructurado el sistema mundial haya sido particularmente favorable para resolver el problema. Pero muchas de las cosas que vos estás diciendo tienen como trasfondo, o yo las proceso en mi cerebro poniéndoles en un casillero, y ese casillero es
globalización. Globalización que significa que, bueno, nosotros hoy vivimos esta experiencia como una experiencia que podemos comunicar, que podemos transmitir, que tiene sentido para gente de sociedades muy distintas. Y por distintos mecanismos, todos conocemos a alguien que está del otro lado del Atlántico, del otro lado del Pacífico, es una experiencia compartida. Y en ese sentido, yo creo que esta es una gran novedad. Me cuesta comparar con cómo hubiera sido hace 30 años, pero diría, muy distinta a la experiencia de la pandemia para muchos de nosotros. Pero sí me permito comparar con la gran pandemia anterior, la llamada así gripe española de 1918, 19, 20, que pasó prácticamente desapercibida. Muchas sociedades no la percibieron, en parte porque los estados que combatían, esto sucedió al final de la Primera Guerra Mundial, fueron avaros al momento de que la información circulara. El hecho de que se llame gripe española, en realidad lo que está indicando es que España, como país neutral, fue un gran difusor de información. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, por supuesto en Alemania, esa información estaba, la información referida a la pandemia, ¿no? Estaba siendo restringida, estaba siendo tapada, puesto bajo la bota, y muchas de esos habitantes, soldados, ciudadanos, hombres, mujeres, tuvieron poca conciencia de aquello que les pasaba. Yo creo que en este aspecto hoy, digamos así, vivimos la pandemia en tiempo real. Y creo que esa es una experiencia que, no diría que no vamos a olvidar, porque la memoria es frágil, las cosas cambian, pero claramente es muy distinta de cualquier experiencia anterior que yo pueda imaginar. Todos juntos, todo el planeta, sintiendo no sé si viviendo una experiencia similar, por supuesto, procesándola a la luz, bajo el manto de culturas específicas, pero de todas maneras, digamos así, invitando a una comunicación mucho más ecuménica que cualquier otro evento que uno pueda imaginar. Qué conceptos interesantes, Roy, que nos prestabas recién cuando nos respondías sobre este tema. Hablabas de la experiencia compartida, de vivir la pandemia en tiempo real, que serían dos cuestiones que aparentemente no nos habían pasado nunca antes. Por lo menos, lo de la pandemia seguro. Lo de las experiencias compartidas. ¿Ha habido otros hitos de experiencias compartidas así de grandes a nivel mundial? Digo, uno a lo mejor piensa en la Segunda Guerra, es cierto que la tecnología no estaba todavía en ese campo. En la Argentina, ¿cuáles te parece que serían recientes las experiencias compartidas más grandes que ha habido? Yo creo que ahí hay que moverse al mundo del deporte para tener un punto de comparación. Porque nosotros a veces, la gente que está más informada, que lee el diario, que está interesada en la vida pública, a veces tiende a subestimar el grado de penetración de aquello que hace a los problemas comunes, la dimensión ideológica del debate y cuestiones por el estilo, ¿no? Y bueno, cada vez que hay encuestas se habla de política, y hablan de política los que producen insumos para la política, una de las cosas que a uno siempre le llama la atención es, bueno, este candidato tiene un nivel de conocimiento muy bajo, nadie sabe quién es, ¿no es cierto? Nosotros sabemos mucho sobre qué opina, sobre sus posicionamientos ideológicos, políticos, pero 2 de cada 3 argentinos en general, y a veces mucho más, los desconocen completamente, ¿no? Y sabemos que la política ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad, es una sociedad muy politizada, a veces no nos gusta la manera en que está politizada, nos parece poco sustantiva, pero dejando eso de lado, y a pesar de que es una política muy centrada en personalidades la nuestra, ¿no? Mucho menos en ideas, mucho más en personalidades, lo que uno observa es que, bueno, tiene un grado de penetración muy relativamente acotado. En cambio, el deporte sí, yo creo que es una experiencia hoy cada vez más ecuménica. Y entonces yo creo que ese es el único campo, quizás el deporte, el espectáculo, cosas que a veces en nuestro tiempo se conectan cada vez más,
son las únicas experiencias que me parece que nos hacen sentir parte de una misma comunidad de conversación, ¿no? Todos Y el haber ejemplo visto. más característico de esto Sí. es, bueno, cuando Argentina sale a la cancha, ¿no? Te Ahí que creo, iba a decir la final nadie es indiferente frente a eso. del Mundial 2014, quizá de las Sí, recientes, todos recordando a lo mejor a Higuaín pateando para algún lado, recordándolo además de distintas maneras, ¿no? Porque cómo juega ahí la subjetividad en la memoria que uno se genera, ¿no? Porque a lo mejor algunos lo recuerdan que pasó más cerca la pelota, otros que pateó de determinada manera. Eh, Te llevo para otro de tus temas de expertise, Roy, que tiene que ver sí. con la... Discúlpame, quiero hacer Sí. un breve comentario sobre esto. El evento que me hizo, me volvió muy consciente de esto es el fallecimiento reciente de Maradona, ¿no? Sí. Uno hubiese dicho, bueno, un personaje polémico, no importa, seguramente muy importante para los argentinos, pero eso fue una conmoción mundial, ¿no? En todas las tapas de los grandes diarios de todo el mundo hicieron referencia a la muerte del astro argentino, ¿no? Bueno, Nápoles misma que le cambió el nombre a su estadio, que era el nombre de un santo, y le Sí, puso sí, el de sí, Diego Armando Maradona. Ahí, sí, ahí de nuevo la Argentina estuvo en el epicentro de todo sí, por una cuestión muy triste, ¿no? Como la muerte sí, de un ídolo. Eh, sí. te vuelvo a lo anterior, Roy. Una de las cosas que vos manejás muy bien, que es una de tus especialidades, que has escrito mucho, que has investigado mucho, que tiene que ver con el vínculo de la Argentina históricamente con el campo. Cada vez que hay algún conflicto entre el gobierno, o sea, quien sea que esté en el gobierno, y el campo, uno vuelve al pasado, ¿no? Y a ver cómo se ha desarrollado esa relación. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado esa relación para que lleguemos a como estamos ahora? Digo, la Argentina que en principio no entiende, por lo menos desde la cuestión más simple y burda, quizá equivocada, pero es una Argentina que siempre ha estado vinculada al campo, digo, como su motor productivo. Cómo es que está tan peleado, tan divorciada la cuestión? Bueno, comienzo reafirmando esto último que vos señalabas. Esto es que el motor productivo de la Argentina está en La Pampa. Y eso siempre fue así. Desde el comienzo de la experiencia histórica argentina. En un momento, esta parte del mundo giraba un poco en torno a la minería altoperuana, pero desde la independencia en adelante no tuvo otra orientación que la atlántica y giró en torno progresó, avanzó gracias a la expansión de la economía atlántica, del capitalismo atlántico, de la exportación de los productos que podían criarse, que podían generarse en esa muy fértil pradera pampeana. Pero yo creo que hay un tema que al que no siempre le prestamos suficiente atención. Esta es una historia conocida en líneas generales, ¿no? Y en Santa Fe también es muy conocida. En el mundo productivo agrario santafesino tiene un lugar muy importante en la propia representación de la provincia, más grande que en Buenos Aires, donde yo estoy en este momento, ¿no? Donde el conurbano no nos deja mirar mucho más lejos, ¿no? Pero esto es una historia conocida. Menos integrada en esta narración es el hecho de que la Argentina siempre fue una sociedad muy urbana. Es decir, la tasa de urbanización argentina desde muy temprano fue elevada. Ya para 1900 la Argentina tenía ciudades que estaban entre las más grandes del mundo. Buenos Aires para ese momento ya era la segunda ciudad más grande, la más grande de América Latina, la más grande del hemisferio sur, la segunda más grande de la faja atlántica, atrás de Nueva York. En Estados Unidos solo había 5 ciudades más grandes, ninguna en América Latina, y en Europa pocas, y en Asia pocas. Y esto es parte de un fenómeno más general de urbanización, porque yo estoy refiriéndome a Buenos Aires, pero uno puede contar esa misma historia para Rosario. Claro. En 1850, una aldea, menos de 30.000 habitantes, si mal no recuerdo, para 1910, una urbe de un desarrollo formidable. Y también uno puede contar un poco esa historia para Córdoba. Pero, y más en general, cuando uno mira, bueno, ¿cuán urbanizada estaba la Argentina agroexportadora? Está más urbanizada que cualquier país de América
del norte o del sur, mucho más que Estados Unidos, y mucho más que los países europeos. Solo hay 2 o 3 en el mundo más urbanizados. Inglaterra, cuna del capitalismo agrario, si quieren, ¿no es cierto? Ciudades enormes, pero Argentina está más urbanizada que Francia o que Alemania, que eran países con mucho campesinado todavía, con propiedad bastante dividida, mucha gente viviendo en pequeñas aldeas y demás. Entonces, cuando uno integra esto en el cuadro más general de, bueno, ¿qué es la Argentina? ¿Qué es? Es una potencia agraria de la primera globalización, pero también es una sociedad urbana. Y va a tener el tipo de dilemas y problemas y orientaciones que caracterizan a las sociedades urbanas, ¿no? Es decir, la política se vuelve urbana. No hay política rural en la Argentina, pesa poco, y la mayor parte de la población, incluso de los trabajadores, vive en la ciudad. Bueno, ¿por qué se produce esto? Esto indudablemente está vinculada con el muy fuerte incremento de la productividad agraria. Esto es lo que hizo posible la urbanización argentina. La Argentina tenía un campo muy productivo que exportaba mucho, pero que también permitía que el grueso de la población, incluso los inmigrantes, tuviesen en su inmensa mayoría residencia urbana. Y entonces yo digo, acá hay un tema que viene de lejos y es esa sociedad urbana, bueno, no generaba los recursos suficientes como para sostenerse, dependía mucho del campo. Entonces ahí yo creo que ya tenemos un conflicto que recorre nuestra historia. Y por supuesto hay etapas, momentos, hay que priorizarlo Sí, claro. con más detalle, pero hay algo que ya está ahí marcando, que es Un germen en su origen. dos cosas. Sí, dos cosas dos o tres cosas importantes para señalar. Uno, una sociedad urbana grande significa, por ejemplo, en el caso de argentino, también industrialización. Una industria, por supuesto, más volcada sobre el mercado interno, que produce para una población grande, que produce sobre todo bienes de consumo, ¿no? Y también un Estado grande, que produce, entre otras cosas, política pública que gasta bastante en esa población. Bueno, ¿y quién paga eso? ¿De dónde salen los recursos para sostener una sociedad urbana compleja, con una estructura social compleja? No solamente terratenientes ricos, sino, como sabemos, las clases medias más grandes de América Latina, por lejos. Y clases trabajadoras cuyo nivel de ingreso era comparativamente alto. Comparativamente alto, ¿qué quiere decir? Bueno, por algo vinieron inmigrantes a la Argentina, Sí, porque había podían más elegir oportunidades. irse a Nueva York o irse a la Argentina y eligieron la Argentina. Sí, dependía un poco de De dónde dónde salían y estaban sus demás. parientes, de ese tipo de cosas, pero eran opciones comparables. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo los salarios argentinos eran altos, fueron altos. ¿Y por qué eran tan altos? Bueno, uno puede dar un par de vueltas, pero finalmente la respuesta va más para el lado de la alta productividad agraria. ¿Y eso qué significa? Bueno, esa economía agraria inevitablemente iba a tener que sostener, era el pilar sobre el cual se iba a sentar una sociedad compleja. Entonces, en tiempos más recientes, bueno, las cosas han cambiado en algunos aspectos, pero siempre creo que la Argentina nos muestra una tensión entre Estado, sociedad urbana y producción agropecuaria, y mundo de la producción agropecuaria, que, bueno, recorre nuestra trayectoria histórica. Me surgían dos cosas con esto que nos explicabas con tanta claridad, Roy. Por un lado, qué ganas de irme a vivir a esa Argentina que nos estabas describiendo en comparativa con la del resto del mundo, ¿no? Que estaba ahí galopante, disputando los primeros lugares con las potencias que uno ve ahora y con las potencias que uno se imagina o se representa cómo eran en su momento. Y de otro lado, cómo este conflicto está desde el origen y no parece haberse resuelto desde que inició. Uno no puede hacer futurología, no tenemos la bola de cristal, pero digo, si ha estado por tanto tiempo, por lo menos da la impresión de que va a seguir por un tiempo más, ¿no? Sí, bueno, dos cosas diría. Una, es Argentina fue uno de los países, una de las estrellas de lo que a veces se llama la primera globalización, ¿no? Esa etapa de integración de los mercados de capital, pero también de fuerza de trabajo, de mercancías, que va más o menos de 1870 a la Primera Guerra Mundial. Ahí a la Argentina le fue muy bien.
Y en parte le fue bien porque el mundo se armó para que a la Argentina le fuera bien, a países como la Argentina, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque, bueno, ¿por qué cambió la Argentina en los 20 y sobre todo en los 30? Porque no fue una decisión que se tomó acá, ni en Buenos Aires ni en Rosario. Esa decisión fue producto de una transformación de la economía global, que obligó a la Argentina a cambiar de rumbo, ¿no? Si uno recoge los testimonios de la gente que opinaba sobre, bueno, hacia dónde va la Argentina en el centenario, incluso en la década de 1920, todos dicen, bueno, se va acercando a Estados Unidos, el futuro es nuestro, y no era gente que se equivocaba, porque, bueno, como los historiadores, miraba su tiempo la luz del pasado, pero adelante tenían un obstáculo que a la Argentina le iba a costar sobrellevar, que es la Gran Depresión. El momento en el que el mercado mundial se cerró y el crecimiento argentino se hizo más difícil. Porque la Argentina tenía digamos así, una pampa para funcionar en el marco de esa primera globalización, pero no iba a ser una estrella de la era industrial. Inevitablemente, creo yo, no iba a poder seguir acortando distancia con los países líderes del mundo. Y países que estaban más rezagados se le iban a acercar. Yo creo que, en líneas generales, esa es un poco la historia de Argentina en el siglo XX. La del siglo XIX fue convergencia con los países líderes, la del siglo XX, la de la era de la industrialización, fue divergencia respecto a los líderes y convergencia con los países latinoamericanos. Creo que, por supuesto, el grado de retroceso que experimentó la Argentina en el último medio siglo también amerita que complejicemos esta explicación. No es simplemente un fenómeno que está contenido en esto que estamos describiendo, ¿no? Porque Argentina fue uno de los países que peor le fue. No es simplemente que ya no iba a ser Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces acá tenemos que meter otro tipo de argumentos para que esta es una discusión más compleja sobre la cual hay menos consenso. Dice, bueno, instituciones, lugares en el sistema internacional. Primer golpe de Estado en 1930 y la Corte Suprema avalándolo, y cómo eso se terminó reutilizando a lo largo de todos los otros golpes de Estado. Digo, el cotejo institucional ahí es muy interesante también y muy rico para analizar. Ahí aparecen un montón de factores que es difícil ponderar, ¿no es cierto? Que ya uno entra en una dimensión más específica, que es, bueno, ¿cuánto incidió, por ejemplo, esto que vos estás señalando? El hecho de que la Argentina parecía que avanzaba bien por el camino democrático, Sáenz Peña dio los primeros pasos en esa dirección, la reforma electoral. En el año 30 eso dejó de funcionar bien. Y vino después una década de fraude. Claro, bueno, el fraude patriótico. El llamado así fraude, la falsificación de la voluntad popular. Después hay otro tema que tiene que ver con el conflicto político, que no necesariamente es la historia de los dilemas de la democracia, ¿no? Es decir, y algunos dicen, bueno, eso es una historia que venía de antes ya. Es decir, la Argentina tiene una cultura política con mucho antagonismo. Primero, en el siglo XIX, mucha guerra civil, y después eso se fue calmando, pero cuando entró en la era democrática otra vez, el conflicto político se volvió muy polarizado. Radicalismo conservadores y después, sobre todo, peronismo, antiperonismo. Entonces ahí también tenemos un elemento que tenemos que ponderar para decir, bueno, es difícil pensar la trayectoria histórica argentina sin darle alguna significación a esa dimensión. Y después, por supuesto, hay otros temas muy importantes como, bueno, lo que a veces podemos denominar inestabilidad macroeconómica, ¿no? Historia, rasgo de nuestro tiempo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Un país sin moneda, un país con muy alta inflación, un país que tiene un Estado que no funciona bien, que no puede crear un horizonte de certezas que ordene el comportamiento de los actores económicos, que promueva el tipo de comportamientos más positivos que generan crecimiento y que favorecen el tipo de conductas que contribuyen a la mejora del bienestar general.
Roy, te hacemos la penúltima pregunta atado a esto último que nos decías, de todas las variables, ¿no?, que uno va sumando en el esquema para tratar de entenderlos de las distintas categorías. Y corregime si me equivoco, me daba la impresión de que la Argentina tiene un contexto internacional muy favorable en el momento de crecimiento y de auge. Ese contexto cambia, ¿sí?, por lo que nos decías, y parece ser que la Argentina, digo, generalicemos, ¿no?, pero pongamos a la Argentina ahí como país para la pregunta, no terminó nunca de entender o de aceptar el nuevo contexto internacional para acomodarse y jugar. ¿Pasó algo como eso? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, en Carlos Pellegrini, un líder político muy importante del cambio de siglo. Era una persona que no se dejaba llevar por el entusiasmo en general. Y Carlos Pellegrini en 1906 dice, Argentina en 50 años va a ser Estados Unidos. ¿No? Es decir, no es un poeta, es un hombre muy sensato en muchos aspectos, que no desconoce los problemas de la Argentina, que tiene una visión de los problemas políticos argentinos que no es una visión romántica. Pero yo creo que eso revela un clima de época muy extendido. Se ve en el centenario, se ve en la prosperidad de los años 20, que es, no solo nos está yendo bien, sino que nos va a seguir yendo bien. Y yo creo que cuando vino la Gran Depresión, y por una década y media la Argentina anduvo un poco a los tumbos, se frenó su crecimiento, los salarios se mantuvieron estancados, eso generó frustraciones muy grandes. Y generó frustraciones porque las expectativas de mejora argentinas eran muy extendidas, no solo en la cumbre, sino también a nivel social. Siempre me gusta reparar en el hecho de que cuando uno recorre algún barrio que tiene por lo menos 100 años de vida, suele encontrarse con una panadería que se llama El Progreso. El nombre, El Progreso, no era una abstracción, una cosa que solamente tenía relevancia para las élites. Tenía mucho que ver con una experiencia encarnada en la vida cotidiana, que es ahora quizás no estamos todos bien, pero el futuro va a ser mejor. Entonces yo creo que esa frustración fue muy importante porque, digamos, la frustración de la Argentina del progreso, que era sobre todo un progreso individual, familiar, tuvo incidencia en cómo pensamos lo que pasó de los 30 a los 60, 70. Y hubo mucho ahí argumentos diciendo tenemos que recuperar algo que perdimos, vamos a tomar un atajo. Y yo creo que en muchos aspectos esas visiones eran equivocadas porque en alguna medida ese muy veloz ritmo de crecimiento anterior, esa muy formidable expansión productiva, con consecuencias sociales muy visibles, tenía mucho que ver con el entorno. Y ese entorno cambió. Entonces, esto uno puede decir, desajustó las expectativas de esa Argentina respecto a lo que podía ser. Y yo creo que si hay algún costado valioso, positivo, alguna moraleja que tiene algún valor de esta historia, es que yo creo que hoy la Argentina tiene una oportunidad mayor que la que tenía en los años 50, 60 o 70, en el sentido de que todavía no terminamos de percibirlo, no se ha encarnado en la experiencia cotidiana, no tenemos testimonios extendidos de esto, pero cuando uno mira al mundo, hoy otra vez el mundo se ha hecho más amigable para la Argentina. Para una Argentina, por ejemplo, que tiene esa bendición que es la Pampa, ¿no? Y que en el periodo de los 30, incluso hasta el fin del siglo XX, no pudo aprovechar todos los recursos que tenía, porque, bueno, el mundo era un mundo hostil para los países productores de bienes primarios y en particular para los productores de alimentos. Yo creo que esa historia sabemos que ha cambiado, el cambio tecnológico quizás nos juega una mala pasada y en 15 años hay carne artificial, en 10 años hay carne artificial y otra vez estamos mal, ¿no es cierto? Pero el crecimiento de las economías asiáticas yo creo que es una muy buena noticia y lo que tenemos que hacer los argentinos es, bueno, tratar de aprovechar ese mundo que hoy nos sonríe mucho más de lo que nos sonrió a lo largo de medio siglo. Roy, te hacemos la última pregunta, se la hacemos a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras.
¿qué inquieta a Roy Ora? Bueno, inquietud, diría, ¿qué me preocupa? ¿Qué quisiera? Lo conecto con esto último. Yo creo que la Argentina es un país que hace mucho tiempo va por el mal camino, ¿no? Que no encuentra la manera de ofrecerle a sus mayorías un horizonte de progreso. Esa es como mi principal inquietud, como si tuviera que decir, bueno, ¿cuál es mi principal inquietud en el plano de la vida pública? Va por ese lado. Y creo que ahí es donde más tenemos que trabajar para transformar este país. Roy, en esa dirección. En esa dirección. Roy, te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te has tomado para compartir con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Garrett. Un saludo a todos. Hablábamos con el doctor Roy Ora aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.